Muy buenas tardes. A nombre de la Facultad de Economía de la UNAM, la Coordinación de Bibliotecas y Redeco, les damos la más cordial bienvenida a este espacio para los editores, para que nos muestren de primera mano los servicios que ofrecen a la universidad. En este caso, le toca el turno a EMIS, ¿sí? Que bueno, en este momento nos va a acompañar, el día de hoy nos va a acompañar a Angélica Bermúdez, que es la gerente de cuentas del sector académico en Latinoamérica. Pertenece a la empresa EG Emerging Markets Group, que son parte de Montagu Private Equity, fondo inglés de inversión, que lleva mucho más de 20 años. Y bueno, EMIS ha ayudado a empresas, entidades gubernamentales, instituciones académicas a obtener información sobre mercados complejos. También cuenta con 9.7 perfiles, más de 9.7 millones de perfiles de compañías, 2.4 con datos financieros, cubren más de 197 países, tiene información de 250 sectores de industria y a más de 5.500 publicaciones. Entonces le doy la palabra a Angélica para que empiece con su capacitación. Adelante, Angélica, mucha suerte. Gracias, Omar. Buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos. Soy Angélica Bermúdez, gerente de cuenta para EG Emerging Markets. Me encargo del manejo de todos nuestros clientes académicos a nivel Latinoamérica, así que pues es un gusto estar acá con ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí la están viendo, ¿verdad? Sí, Angélica, se ve. Bueno, perfecto. Entonces, esta es nuestra plataforma EMIS. EMIS, pues es un recurso nuevo dentro de la biblioteca. Apenas llevamos este año dentro de la universidad. EMIS quiere decir Emerging Markets Information Service. Es un servicio de información para mercados emergentes. Es decir, nos enfocamos principalmente en países que están en desarrollo. EMIS es una herramienta de inteligencia de negocios. Es una herramienta que se usa en muchas empresas a nivel global para todo lo que tiene que ver con estrategia. Entonces, la idea es que a través de EMIS ustedes puedan primero tener acceso a información real de compañías alrededor del mundo, sectores de la economía y también tiene una parte macroeconómica. ¿Qué información vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos tipos de información, tanto cuantitativa como cualitativa. Todo lo que tiene que ver con información cuantitativa se refiere a estados financieros, indicadores financieros, estadísticas, proyecciones, etcétera. Y la parte cualitativa está enfocada hacia noticias, reportes o informes sectoriales, entre otros. Entonces, la idea es que al combinar estos dos tipos de información, los usuarios puedan realmente tener acceso a una información muy completa de los mercados a nivel de compañía, a nivel de sector y a nivel de país. Dentro del ámbito académico es una herramienta que se usa mucho para asignaturas o programas de finanzas, contaduría, administración, marketing, economía, entre otros, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Entonces, vamos a empezar a hacer un ejercicio práctico dentro de la plataforma. Como primera medida, es importante saber que ustedes pueden hacer la consulta por región o por país. Entonces, supongamos que a ustedes les interesa solo América o supongamos que les interesa solo México. Ustedes pueden escribir acá México. Le dan clic, luego seleccionan, luego clic afuera. Y la herramienta o la plataforma se va a configurar en este caso para México. Entonces, una vez ustedes han seleccionado esa cobertura geográfica, vamos a poder iniciar la investigación. Entonces, la plataforma nosotros la organizamos en 3 pilares fundamentales, es decir, toda la información la cargamos en estos 3 pilares fundamentales, que es compañías, sectores y países. Voy a irme a una compañía, entonces la puedo buscar por palabra clave. Supongamos que a ustedes les interesa Bimbo, entonces voy a poner acá, si ustedes ven, me aparecen todas las compañías mexicanas en donde, o todas las compañías que tengan la palabra Bimbo, generalmente es la primera que aparece acá, y le doy clic. ¿Qué información vamos a ver en este caso de Bimbo? Vamos a ver toda la información corporativa, cuáles son sus principales actividades, productos,
en dónde está ubicada, me va a mostrar su estatus, si está operacional o no, si cotiza en bolsa, número de empleados. Por acá vamos a ver también, también los principales ejecutivos de la empresa, detalles de accionistas, subsidiarias, compañías similares a Bimbo, transacciones de fusiones y adquisiciones. Y en la parte derecha vamos a ver los estados financieros de la compañía de los últimos 2 años. Acá me está indicando si ha crecido o no en términos de ingreso operativo, ingreso neto por ventas, etcétera, todas las cuentas que ustedes ven acá. Luego voy a ver documentos financieros de la empresa, datos de mercado. Acá voy a poder descargar el historial de cotizaciones en bolsa de la compañía. Por acá voy a ver una calificación financiera que ya lo vamos a ver con más detalle y noticias. Esta primera página, como ustedes ven, es un resumen de todo lo que tenemos de la empresa. Hacia la derecha voy a encontrar información mucho más detallada. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Por acá están los estados financieros de la compañía. Actualmente tenemos para México alrededor de 71.000 compañías dentro de la plataforma. Para Latinoamérica tenemos alrededor de 1.600.000 y a nivel global más de 9 millones de compañías. Entonces, en este caso, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar los estados financieros de los últimos 5 años. Esta información se puede exportar a Excel. Puedo también ver más periodos acá, si ustedes quieren ver información más antigua. La información está en este caso en miles y está en pesos mexicanos. Sin embargo, yo la puedo cambiar a euros o dólares, puedo ver consolidados o individuales. Y acá ustedes van a encontrar algo que se llama estándar global. Lo que quiere decir esto es que la información está presentada bajo un estándar internacional para que todas las personas del mundo puedan entender de manera más fácil la información. Pero yo también puedo decirle que me muestre la información como fue o tal como fue reportada a la entidad, en este caso a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces siempre por defecto va a estar en un estándar global, pero ustedes pueden cambiarlo al formato como la compañía realmente lo presentó. ¿Qué información tenemos acá financiera? Estado de resultados, balance general, estado de flujo. Al final siempre van a ver la fuente de información. Nosotros obtenemos estos datos principalmente de la Bolsa Mexicana de Valores y de otras comisiones también, entre otras fuentes, pero principalmente es la Bolsa Mexicana de Valores y algunas comisiones mexicanas. Entonces, esta información se actualiza anualmente. En este caso, como ustedes ven, estamos en 2021, es el último año fiscal reportado. Si ustedes ven algo que todavía está en 2020, puede ser que todavía estamos esperando que nuestras fuentes de información nos envíen los datos o tal vez la empresa todavía no ha publicado o no ha reportado esta información. Pero en general, la idea es que hacia junio de este año tengamos toda la información actualizada. Por acá más abajo vamos a encontrar ratios y múltiples, entonces también esto para la parte financiera es muy interesante. Voy a ver los distintos indicadores de rentabilidad, por ejemplo, de liquidez, apalancamiento, crecimiento, etcétera. Ustedes pueden darle clic a cualquiera de ellos y la herramienta los va a llevar a esa parte. Acá, si se dan cuenta, siempre tengo un análisis horizontal de los estados financieros, entonces yo puedo saber cómo fue el comportamiento, en este caso de este indicador, año tras año, entonces puedo ver si fue un comportamiento negativo, positivo, y esto también lo puedo hacer en los estados financieros. Por acá voy a encontrar algunos documentos financieros. Estos ya son reportes anuales de la compañía. Entonces, si yo quiero indagar un poco más en cómo le fue a la compañía durante el último año, qué productos nuevos lanzaron, temas de sostenibilidad, proyectos que llevaron a cabo. También me da algunas cifras interesantes para conocer la compañía. Por ejemplo, aquí me dice 6.000 colaboradores en condiciones de riesgo de salud fueron enviados a casa. Obviamente, pues acá este es un reporte de 2020 que tiene toda la información de COVID, del impacto, bueno, todo lo demás. Entonces, estos reportes ustedes los pueden descargar en PDF sin ningún problema a su computador. Por acá está la flechita de descarga, entonces lo van a poder descargar.
Tengo también noticias. Como yo les decía inicialmente, EMIS es una herramienta de inteligencia de negocios que se usa mucho para estrategia. Entonces, dentro de esa estrategia es importante saber qué está pasando con las empresas, con mis clientes, con mis proveedores. Si yo quiero tal vez invertir en determinado sector, es importante también saber qué está pasando. Entonces, las noticias son una parte fundamental para nosotros. Tenemos muchas fuentes de información de noticias. Solo para México tenemos más o menos 25 periódicos incluidos dentro de la plataforma. No solo periódicos a nivel de la Ciudad de México, sino periódicos que vienen de otros estados. Entonces acá pues todos esos periódicos también nos alimentan la plataforma. En este caso, yo estoy viendo noticias que tengan relación con Grupo Bimbo. Entonces acá, si ustedes ven, hay algunas noticias. Esta viene de periódico Excelsior, por acá hay otra de El Economista, por acá hay otra de Expansión, etcétera. Las noticias se actualizan todos los días, varias veces al día, entonces esta información también para que ustedes sepan que es muy actualizada si ustedes quieren saber qué está pasando todos los días en el ámbito económico y también a nivel de país. Entonces, estas son las noticias. Yo puedo seleccionar varias noticias al mismo tiempo y la herramienta me va a mostrar acá los artículos que yo haya seleccionado. A partir de acá yo puedo empezar a exportar también esta información a Word, a PDF. Si ustedes ven aquí, me aparece nuevamente la fuente de información, que en este caso es Excelsior, y me muestra noticias relacionadas. Si yo quiero ir a Excelsior, también lo puedo hacer desde acá. Él no me va a sacar de la plataforma, sino que dentro de la misma plataforma, dentro de EMIS, yo voy a poder ver todo lo que tenemos en este caso de Excelsior. Acá me dice que es una publicación diaria con las noticias económicas más importantes de México y acá tengo pues todas las noticias. Entonces también puedo hacer búsquedas incluso dentro del mismo periódico. Supongamos que yo quiero saber qué artículos hay sobre sostenibilidad dentro de Excelsior. Entonces puedo simplemente hacer la búsqueda por palabra clave y él me va a mostrar todas las noticias relacionadas con esta palabra. Entonces también puedo hacer búsquedas no solo dentro de la plataforma, sino también dentro de un periódico. Entonces voy a regresarme acá un poco. Estábamos viendo la parte de noticias. Después de noticias tengo aquí algunos reportes que son similares a los documentos financieros que les mostré acá. La diferencia es que acá ya la herramienta me va a empezar a sugerir algunos reportes sectoriales. Entonces, como yo estoy analizando a Bimbo en este momento, la herramienta me dice, ¿qué tal si revisas, por ejemplo, no sé, el reporte mensual de banca y sistema financiero? O probablemente me muestre o me sugiera algunos otros reportes relacionados con la industria de los alimentos, ¿no? Entonces, este tipo de reportes sectoriales, la herramienta los empieza a sugerir en esta parte. También tengo compañías similares. Acá ustedes van a poder hacer comparativos entre compañías a nivel financiero. Entonces, supongamos que a mí me interesa comparar a Grupo Bimbo con Walmart de México. Entonces, yo quiero saber cuál tiene mayor ingreso operativo, cómo se comparan en términos de ganancia o pérdida neta, etcétera. Puedo hacer ese tipo de comparativos. Puedo sacar algunas empresas. Supongamos que a mí no me interesan estas. Yo las puedo sacar de acá y puedo agregar otras compañías, no necesariamente del mismo sector, puede ser cualquier otro tipo de compañías. Entonces, supongamos que a mí me interesa Pemex, le doy aquí en la lupita y por acá está, entonces la incluyo en mi análisis. También puedo agregar datos financieros, entonces no solo los que ustedes ven acá, sino que yo puedo decirle que también me analice la utilidad bruta, la ganancia operativa y, por ejemplo, el margen operacional. Le doy aplicar y él me agrega esos datos a la tabla. ¿Qué puedo hacer con esto? También puedo exportarlo a Excel y puedo graficarlo. Ahora es importante también que sepan que acá puedo hacer el comparativo entre diferentes países. Entonces, no solo compañías mexicanas, sino que supongamos que a mí me interesa comparar esto
con Petrobras de Brasil, por ejemplo. Entonces, recuerden que aquí está en México, entonces acá sí es importante ampliar un poco la cobertura geográfica. Acá le estoy poniendo América y entonces acá él me va a ir cargando todas las empresas de América y yo puedo seleccionarla o puedo escribirla en la cajita de búsqueda. Entonces, supongamos que a mí me interesa Petrobras de Brasil. Entonces también puedo hacer este tipo de análisis a través de distintos países. Una vez que ustedes ya tienen este análisis, lo pueden exportar o acá donde dice ver en gráfico, en la parte inferior derecha, también van a poder graficarlo. Acá me dice que estoy analizando estas 8 compañías por total de ingreso operativo, pero yo puedo ir agregando esos otros datos financieros. Esta gráfica también la pueden exportar en esta parte. Acá les muestra los distintos formatos disponibles y ya ustedes la pueden usar en algún trabajo, en algún proyecto, etcétera. También tengo toda la parte de fusiones y adquisiciones. Entonces, también a nivel de estrategia empresarial es importante saber qué empresas han sido adquiridas por otras empresas, qué empresas se han fusionado, si eso para mí significa una oportunidad de mercado o es un riesgo. Entonces también es importante tener acceso a esta información. Nosotros cubrimos toda la parte de fusiones y adquisiciones desde $1 millón en adelante, es decir, que la cobertura es bastante amplia. Acá entonces él me va a mostrar esas transacciones en donde Grupo Bimbo ha estado involucrado. Entonces aquí tengo una transacción, la primera de ellas. Me dice que el objetivo o la empresa objetivo fue Ricolino S.A. de México. El comprador fue Mondelez International, que es una empresa de Estados Unidos. Y el vendedor fue Grupo Bimbo. Acá están los detalles financieros de la transacción y por acá hay una sinopsis y noticias relacionadas con esta adquisición. Entonces aquí nuevamente encuentro las noticias. Por ejemplo, esta de Diario Gestión, dice Mondelez acuerda comprar Ricolino del grupo mexicano Bimbo por $1.300 millones. Si ustedes se fijaron, cuando yo me fui a ver esta transacción, me abrió una nueva pestaña que se llama Deal Watch. Este es el nombre que nosotros le damos a nuestra herramienta o nuestra base de datos de fusiones y adquisiciones. Entonces, sobre esta nueva pestaña, ustedes pueden empezar a profundizar un poco en este tipo de investigación. Entonces, aquí van a encontrar en información general más información relacionada con fusiones y adquisiciones a nivel internacional, obviamente donde México esté involucrado, porque la plataforma la tenemos configurada para México. Entonces aquí me muestra, por ejemplo, el top 5 de los países objetivo, es decir, de los países donde más se han comprado compañías, el top 5 del país comprador. Entonces, ¿cuáles son esos países que más están comprando compañías? ¿De qué sector vienen esos países donde están comprando compañías? Y el valor de la transacción. Más abajo encuentro mayores transacciones. Nuevamente depende de la región que ustedes tengan seleccionada. Como acá tengo México, él me está mostrando todo lo que tenga que ver con México en este caso. Entonces me está mostrando esas transacciones. Y por acá también voy a encontrar reportes ya en PDF resumidos que me dicen cómo se comportó todo este tema de M&A o de fusiones y adquisiciones a nivel Latinoamérica o a nivel de mercados emergentes, creo que es a nivel global. Entonces, esta pestaña yo la puedo simplemente cerrar. La puedo cerrar y entonces vuelvo acá al punto en donde estábamos, que era Grupo Bimbo y transacciones de M&A. Finalmente, aquí en la parte de compañías, acá la última pestaña es sobre un análisis de crédito. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan tener una evaluación financiera de la compañía. Nosotros lo que hacemos es tomar los estados financieros de la empresa de los últimos 2 años y compararlos, es decir, comparar la empresa frente a ella misma o frente al año anterior. Y también hacemos un comparativo de la empresa frente a las demás empresas del sector. En este caso, para Bimbo, por ejemplo, tomamos 38 empresas. Bimbo, por alguna razón, hace parte del sector de dirección de empresas
porque probablemente así aparezca en los documentos oficiales de la compañía. Y acá entonces nosotros lo que hacemos es darle una evaluación de acuerdo a esos estados financieros. Entonces, en este caso, Bimbo aparece como la número 3 en ventas, número 5 en activos, número 4 en utilidad. Y también acá hay un ranking relacionado con crecimiento en ventas, etcétera. Sobre eso se da una puntuación en donde 100 es el máximo y al final me da un puntaje. En este caso es un puntaje de 73.50 sobre 100, lo cual quiere decir que es un riesgo bajo, es decir, que es una empresa que pues está muy bien financieramente y si yo fuera una empresa que quisiera hacer negocios con Bimbo, probablemente pues el riesgo para mí es muy bajo porque es una empresa que está muy sana, digámoslo así, financieramente. Acá encuentran la escala de negocios. Por acá encuentran otros tipos de análisis. Tengo también un benchmark score. Entonces aquí ustedes van a encontrar la misma calificación, pero acá encuentran los mismos criterios, pero en forma de telaraña o en una gráfica de telaraña. Entonces, entre más alejado del origen, mejor comportamiento ha tenido la empresa en cada uno de esos criterios. Eso en cuanto a compañías. Por acá, en esta parte, ustedes van a encontrar un constructor de reportes que les va a permitir bajar toda esa información que yo les mencioné de la empresa en un PDF o en un Excel o en un HTML. Entonces, si ustedes, por decir, no tienen tiempo en este momento de ir a la plataforma y hacer clic aquí y clic allá, pueden simplemente descargar esto en un documento y lo pueden leer más adelante. Entonces, acá nosotros damos la opción de que ustedes elijan qué información quieren tener en ese reporte, ¿no? Entonces, hoja resumen de la compañía, quiero información de los estados financieros o no, quiero también tener acceso a documentos de la compañía. Bueno, todo esto ustedes lo pueden bajar en un PDF, por ejemplo. Entonces, voy a hacer aquí la descarga, espero no se demore mucho. Y si no, continuamos con la siguiente parte. No sé si hasta acá hay alguna pregunta relacionada con compañías. O hasta Bueno, ahora no, Angélica. bueno, gracias, Omar. Este es el reporte, entonces así es como queda en PDF. Acá está el nombre de la compañía con toda la información que les acabo de mostrar, estados financieros, etcétera. Bueno, aparte de compañías, también tenemos una sección que se llama sectores. Entonces, aquí lo que vamos a analizar es un sector de la economía. Nuevamente, recuerden que lo pueden hacer en cualquier país, principalmente países emergentes. Tenemos alrededor de 160 países emergentes dentro de la plataforma. Entonces, no solo es a nivel México, sino que ustedes pueden escoger acá Brasil, pueden escoger Colombia, Ecuador, el país que ustedes quieran analizar. Por ahora yo lo tengo configurado para México. Entonces, acá tengo los 14 sectores de EMIS. Nosotros les llamamos sectores EMIS porque los hemos organizado de esta forma. Son 14 macrosectores, son los más grandes, los que más se consultan generalmente los más grandes, sí. Y luego tengo los sectores NAICS, que esto ya es un código de clasificación industrial que se usa en Estados Unidos y en otros países. Y acá sí vamos a encontrar subsectores. Entonces ya no tengo solo agricultura como tal, sino que acá voy a encontrar todo esto: ganadería, cultivo de árboles, pesca, caza y así para todos los sectores. Entonces, ustedes pueden empezar por un sector macro, acá en los sectores semis, o por un sector más pequeño. Entonces, dependiendo, pueden elegir cualquiera de los dos. Supongamos que a mí me interesa, por ejemplo, el sector vamos a irnos al sector de turismo de México. Entonces acá la herramienta me va a mostrar unas estadísticas sectoriales, me va a mostrar reportes sectoriales. Entonces, por ejemplo, tengo este reporte de
Turismo y Viajes de México, diciembre del 2021. Esto viene de una fuente que se llama MarketLine. Y acá me va a dar toda la información del valor del mercado, el tamaño del mercado, segmentación geográfica, toda la parte de competitividad. Acá está la tabla de contenidos y por acá voy a encontrar toda la información, definición del mercado. Entonces todo esto pues es muy interesante para entender un mercado, para entender cómo le está yendo a ese mercado, cuáles son esas cifras principales, cómo le está yendo en ventas, qué viene para ese mercado también en el futuro, etcétera. Esta es solo una de las fuentes, MarketLine, pero así como tenemos esta, pues hay muchas otras. Hay reportes de Euromonitor, hay reportes de Mordor Intelligence, de Fitch Solutions, muchas agencias calificadores, muchas agencias y empresas que se dedican a analizar de manera muy profunda los diferentes sectores de la economía. Entonces acá van a encontrar mucha información. Estos reportes a veces son muy costosos cuando uno los quiere comprar directamente desde la fuente de información. Entonces, pues los invito a que los usen porque tienen la mayoría de ellos acá dentro de la plataforma. Por acá también voy a encontrar noticias ya no de la compañía o de una compañía, sino que acá voy a encontrar noticias de un sector de la economía. Entonces, como estamos en el sector turismo, acá él me habla de, por ejemplo, hoteles de Jalisco superaron indicadores prepandemia en el 2023. Entonces, siempre me puedo mantener bien informado sobre lo que está pasando con un sector. También todo lo que tiene que ver con fusiones y adquisiciones a nivel de sector. Entonces, eso también lo voy a encontrar acá. Por acá voy a encontrar principales fuentes sectoriales, como les mencionaba, Mordor Intelligence, por acá tengo Smart Research, por acá tengo ya algunas fuentes locales, lo cual es muy interesante también. Nosotros no solo tenemos fuentes internacionales que son muy reconocidas, sino también fuentes locales para todos los países que tenemos dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, en el sector turístico, de México, acá tengo, por ejemplo, el CENET. Este es un reporte trimestral con información respecto al comportamiento del sector turístico en México. Acá tengo todos los informes del sector. Vamos a ver uno rápidamente. Recuerden que estos reportes los podemos descargar desde la flechita. Entonces tengo acá el panorama de la actividad turística en México, prontuario estadístico, resumen ejecutivo, cifras, gráficas de, por ejemplo, expectativas de recuperación, etcétera. Entonces también tenemos esas fuentes locales y si ustedes se fijan acá tengo otras fuentes. Tengo DataTour que me brinda reporte de ocupacional hotelera. Y por acá tengo también la Secretaría de Turismo de Ciudad de México. Entonces siempre van a encontrar ustedes también algunas fuentes locales. Por acá me salí, pero bueno, voy a entrar a otro sector, alimentos y bebidas. Entonces, como ustedes ven, siempre me va a mostrar en cada sector algunas estadísticas, reportes. Entonces, aquí ya me está mostrando retailing en México. Esto viene de Passport, de Euromonitor, etcétera. Nosotros, EMIS también es una fuente, nosotros también publicamos reportes sectoriales, entonces a veces ustedes van a ver acá EMIS Insights, también son reportes propios que nosotros hacemos muy completos a nivel de país y a nivel de región. Por acá tengo los principales subsectores del sector, entonces acá yo tengo alimentos y bebidas, pero más abajo voy a encontrar fabricación de azúcar, fabricación de productos lácteos, fabricación de otros alimentos, panaderías y producto de tortillas. Entonces, si a ustedes les interesa cualquiera de estos subsectores, le dan clic y ahí vuelven a iniciar como un nuevo análisis. Hacia la derecha que tengo distintas herramientas. Acá en Benchmark tengo básicamente un resumen financiero de cuál ha sido el desempeño de este sector en los últimos años, cómo le ha ido en ventas, en activos, en utilidad, crecimiento al sector específico, en este caso de panaderías y producción de tortillas. Esta información también se puede exportar.
Por acá tengo algunos otros análisis, por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál es la cuota de mercado de cada una de estas empresas, lo pueden hacer. Entonces acá yo tengo un ranking también de cuál es la empresa número 1, la número 2, la número 3 y qué cuota de mercado tiene dentro del sector. Entonces, en este caso, con la información que nosotros tenemos de las 70.000 empresas de México, acá Gruma SAP DCB es la que nos aparece como número 1 con el 91% de cuota de mercado. Por acá también puedo hacer algunos otros análisis si ustedes quieren comparar sectores, por ejemplo, cómo se compara, no sé, el sector de petróleo versus el sector de turismo, por decirlo así. Ese tipo de análisis también lo pueden hacer acá. La herramienta me entrega aquí primero el comparativo del sector contra las principales 4 empresas del sector y la gráfica, pero yo también puedo editar esta tendencia y escoger yo mismo las empresas que yo quiero analizar. Entonces, supongamos que a mí no me interesan estas, yo puedo escoger otras. Y también puedo comparar sectores. Entonces, yo puedo decirle acá que me compare el sector de producción de tortillas contra agricultura, contra cultivo de hortalizas, bueno, lo que yo desee. Entonces puedo escoger hasta 4 sectores. Escojo aquí los años que quiero comparar, los datos financieros y al final le doy clic en obtener resultados. Y ahí entonces él me va a mostrar esta información, pero con los datos que yo le pedí, con los sectores que yo le pedí. Por acá encuentro algunas estadísticas inherentes al sector, encuentro compañías, entonces, ¿cuáles son esas compañías que hacen parte del sector? Acá yo tengo la lista completa y esto tiene hipervínculos, entonces yo puedo ir a cualquiera de estas empresas y empezar a hacer el análisis de la empresa. Tengo reportes que ya los vimos más atrás, entonces aquí tengo los reportes, acá me está mostrando un reporte, por ejemplo, de pasta y nuros en México, por acá me está mostrando toda la parte de cereales, pastelería en México, y la herramienta me empieza a sugerir otros reportes a nivel México y también a nivel global, ¿no? Entonces, que tengan relación con el sector que yo estoy analizando. Las noticias siempre van a encontrar noticias relacionadas con el sector, todo lo de fusiones y adquisiciones y al final fuentes de información. Entonces, ¿qué fuentes de información me están alimentando este sector? Entonces, en este caso fue Mordor Intelligence, pero si yo me voy de pronto a un sector más amplio, digamos el de construcción, y me voy acá a fuentes de información, ya él me va a mostrar un poco más de fuentes relacionadas con ese sector. Mm, Finalmente, vamos a ver la parte de sectores. Y acá me gustaría hacer una aclaración. Yo les decía inicialmente que EMIS está enfocada únicamente en mercados emergentes, en países que están en desarrollo. Sin embargo, en esta parte de países, acá sí van a encontrar todos los países, tanto desarrollados como no desarrollados o en desarrollo, y van a poder hacer o tener acceso a un análisis económico del país. Entonces, supongamos que a mí me interesa Alemania. Acá yo puedo tener un resumen de cómo está la economía del país, su Producto Interno Bruto, em, principales indicadores macroeconómicos. Por acá van a encontrar, por ejemplo, PIB, van a encontrar tasa de desempleo, inflación, etcétera. Y van a encontrar también reportes, pero estos reportes ya son a nivel de país, es decir, reportes riesgo país y reportes económicos del país. Y a la derecha van a encontrar más información relacionada con el país, noticias sobre Alemania, reportes que son estos mismos que están acá, fuentes de información que tenemos para el país, etcétera. Entonces aquí tengo algunas fuentes específicas que tenemos para Alemania. Y ya para terminar, me fui aquí a a la casita, siempre que me voy a la casita, entonces quedo aquí en la página principal. Acá tengo una herramienta que es muy valiosa, que la usan mucho nuestros usuarios, que se llama el clasificador de compañías. Lo que me va a permitir hacer el clasificador es segmentar, hacer una segmentación de mercado o una segmentación de compañías. Entonces, supongamos
que a mí me interesa. Estas son las compañías que tenemos en México con información financiera completa. Acá, si ustedes ven, dice filtros, entonces yo abro esta sección con estas flechas de acá. Él me mantiene el listado de las 26.000 empresas en esta parte y yo empiezo acá a personalizar un poco o a incluir ciertos parámetros. Supongamos que de estas 26.000 compañías yo quiero únicamente las que están en México City o en Ciudad de México. Si ustedes ven ahí salió también Ciudad de México. Entonces me dice que son 6.957. De estas yo quiero saber cuáles están en X sector de la economía. Supongamos que de estas yo quiero saber cuáles están por ejemplo, en información. Entonces, digamos, información. Entonces lo selecciono, le doy clic afuera para que él me tome el filtro y me dice que son 195. De estas 195 yo quiero saber cuáles tienen un ingreso operativo, no sé, mayor a 50 millones de pesos. Acá la herramienta ya está en millones, entonces yo solo le pongo 50. Le doy aplicar y él me dice que 105. Entonces yo puedo empezar a aplicar estos filtros. Acá abajo van a encontrar más filtros e incluso pueden agregar ustedes sus propios filtros financieros. Ya cuando yo tengo esta información lista, la puedo exportar. La puedo personalizar también, es decir, yo puedo decirle a la herramienta que me incluya dentro del Excel también, que me incluya a qué sector pertenece, cuál es, por ejemplo, la página web de esas empresas. Quiero saber la información de importaciones y exportaciones. Quiero también saber la fecha de incorporación, el número de empleados, etcétera. Ustedes pueden elegir la información que quieran o simplemente le dan seleccionar todo. Y acá en toda la información financiera también pueden seleccionar lo que ustedes deseen y al final le dan clic en exportar. Por acá también van a tener la opción de exportar el último año fiscal o cualquiera de los últimos 5 años. Y un dato importante es que solo podemos exportar hasta 10.000 compañías. Eso es algo que está diseñado así para la versión académica de EMIS. Entonces, bueno, creo que ya me pasé de la media hora, entonces termino con esto. Por acá, en caso de que tengan dudas, por acá van a encontrar algunos tutoriales y el manual de uso y una sección dedicada también para COVID-19 que se actualiza todos los días con datos a nivel global. Entonces voy a dejar de compartir y no sé si tengan alguna pregunta. No aparece ninguna pregunta en el chat, Angélica. Bueno, pero yo sí tengo algunas preguntas así, rápidas. La Claro que primera sí. es la información que tiene EMIS, ¿desde qué periodo abarca? Bueno, depende. La información de compañías, la información financiera de compañías, tenemos para algunos casos casi hasta 20 años de información, pero siempre va a depender de la fuente de información y de la compañía como tal, pero en general más o menos eso. Y a nivel de sectores, a nivel de sectores, de estos reportes sectoriales, pues esos reportes son muy actualizados. Eso sí, digamos que podemos tener, no sé, los últimos 5 años. A nivel de noticias, es información que se actualiza todos los días. Y a nivel de indicadores, que esa parte creo que me faltó, en la parte de países hay una sección donde tú puedes ver los indicadores macroeconómicos y también puedes hacer una proyección. Hay opción de hacer proyecciones también para los próximos 5 años. Y ahí en esa parte específica, buena parte de esa información nosotros la jalamos también de Seik, que es nuestra otra plataforma. Entonces ahí la información es bastante histórica también, o sea, está actualizada, pero también tiene información como desde 1940. Entonces depende qué tipo de información estés analizando dentro de la plataforma y depende de la fuente de información. Hay fuentes de información que son, por ejemplo, trimestrales, que se actualizan trimestralmente, hay fuentes que se actualizan anualmente, hay fuentes que son semanales, entonces siempre va a depender de la fuente. Nosotros tenemos más o menos 9.000 fuentes de información dentro de la plataforma, pero en general es muy actualizado todo. Bueno, y la última pregunta que tengo es, ¿sí incluye compañías que no cotizan en bolsa en la Sí, plataforma? sí, también, tiene las dos, tiene las dos.
De hecho, déjame ver si yo encuentro aquí algo rápido, porque también quería mostrarles las fuentes de información que usamos para México. Entonces, dame un segundito. Ya te digo exactamente, que a veces se me olvida ese dato. Mira, dice que, bueno, las fuentes de información que nos proveen los datos de compañías en México son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Grupo BMB. El Grupo BMB es para las empresas listadas en bolsa, pero las otras comisiones sí nos traen otro tipo de empresas. Las empresas que tenemos son empresas cotizadas, no cotizadas y empresas con ingresos mínimos de 1 millón. Eso es lo que tenemos. Muy bien, perfecto. No aparece ninguna pregunta aquí en el chat. Entonces, Gracias, nada Virginia, más. por el comentario de Virginia. No, sí, es una excelente herramienta, que sobre todo para quien hace análisis de compañía, que son es que son excelente. herramientas muy escasas. Entonces, ya tenemos disponibles, esta EMIS la tenemos disponible para toda la comunidad universitaria. Entonces, bueno, pues nada más invitarlos a que la utilicen, que la aprovechen y que le saquen el máximo posible de uso. ¿Vale? Gracias. Bueno, entonces, si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, yo creo que damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias, Angélica. Fue muy buena la presentación. Gracias. Dale. Feliz Esperamos tarde vernos para todos. posteriormente Claro que sí. para capacitaciones ya más extensas. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Bye. Feliz tarde para todos. Chao. Hasta luego, nos vemos. Bye.